Nada más, bueno, la caja torácica, pues a diferencia de la parte abdominal, es una caja que tiene estructuras óseas rígidas, ¿no? Que van a limitar un poco su expansión, ¿no? Entonces, cualquier lesión que genere cambios en el contenido de la caja torácica, pues en uno de los hemitórax, por ejemplo, va a comprometer o va a repercutir sobre el otro hemitórax, ¿no? Y también sobre la parte hemodinámica, ¿no? Ya que los cambios o alteraciones en la presión de la cavidad pleural alteran el retorno venoso al corazón, ¿no? Y esto dado porque pues las costillas no son distensibles, ¿no? A diferencia del abdomen, que es prácticamente piel y músculo, que tiene mayor capacidad de distensión para generar una hipertensión, ¿no? Entonces hay que distinguir algunas zonas o regiones anatómicas, ¿no? En lo que es un paciente que sufre un trauma. Y una de ellas es la parte la región precordial, ¿no? Que es una zona que está delimitada en la cara anterior por la línea medio clavicular a los lados, por las clavículas por arriba y el reborde costal por abajo, ¿no? Toda esa zona que prácticamente es casi toda la cara anterior del tórax se delimita como región precordial, ya que es diferente a las zonas focos auscultatorios, ¿no? Anteriormente, cuando se les tomaba el eco presencial, a veces venían esas preguntas y lo confundían con los focos auscultatorios, ¿no? La región precordial es la que les acabo de mencionar, ¿no? Que es gran parte de la caja, de la cara anterior de la caja torácica, ¿no? Y cualquier lesión en esta zona, ¿no? Penetrante o contusa, puede generar lesiones cardíacas, ¿no? Entonces, un paciente hemodinámicamente inestable y que no tiene otra explicación aparente, entonces siempre hay que descartar o sospechar de una lesión cardíaca, ¿no? Y la otra es lo que está en amarillo, que es la región tóraco-abdominal, ¿no? Que está delimitada en la cara anterior por la línea intermamilar por arriba y el reborde costal por abajo. Y en la cara posterior por la línea que une la punta de ambas escápulas y el reborde costal, ¿no? Es como un cinturón prácticamente, ¿no? Cualquier trauma en esta región puede causar lesiones tanto intratorácicas como intraabdominales, ¿no? Entonces siempre hay que descartar lesión de órganos de estas cavidades dentro de esta región. ¿No? Este es el contenido de los hemitórax y el mediastino, ¿no? Ustedes tienen que identificar especialmente cuando se hacen las toracotomías de emergencia o resucitación, este nervio, ¿no? Que pasa por delante del hilo pulmonar y a los lados del pericardio, que se llama el nervio frénico, ¿no? El que va a inervar al diafragma, ¿no? Entonces de acá hay que evitar lesionarlo. Siempre que se abre el pericardio en una toracotomía de emergencia, hay que hacerlo por delante de este nervio, ¿no? Para evitar lesionarlo y luego generar una parálisis diafragmática que complicaría la parte ventilatoria del paciente, ¿no? Entonces, si nosotros abordamos el hemitórax izquierdo, una toracotomía izquierda, pues tendríamos acceso a todas las estructuras, ¿no? Uno, al pulmón, pues lógicamente del lado izquierdo, pero también a lo que es la aorta torácica descendente, ¿no? Al bronquio izquierdo, también al tercio distal del esófago intratorácico, ya, también a la mayor parte del saco pericárdico, básicamente lo que está más accesible o visible al hacer una toracotomía anterolateral es el ventrículo derecho, ¿no? Y bueno, la cadena simpática de ese lado y también la sistema de la hemiácigos accesoria, ¿no? Y cuando abordamos el lado derecho, pues tendríamos acceso también al saco pericárdico, pero acá básicamente a la desembocadura de las venas cava superior e inferior, ¿no? O sea, hacia la aurícula derecha, ¿ya? También se vería que en este caso los 2/3 proximales del esófago intratorácico, la tráquea, bronquio derecho, la desembocadura de la vena ácigos, ¿no? Y el pulmón de este lado. Entonces el trauma torácico sigue siendo una causa importante de morbimortalidad en trauma, ¿no? He visto que contribuyen más del 70% de las causas de muerte. Viene a ser la segunda causa directa de muerte por trauma. Recuerden que la primera causa de muerte por trauma viene a ser el TEC, ¿no? El traumatismo encefalocraniano, seguido del trauma torácico. Bueno, afortunadamente más del 80% de los traumas torácicos se suelen manejar solamente con la colocación de un tubo de drenaje pleural, ¿no? Porque la mayoría de traumas torácicos suelen generar, pues, fracturas costales en los casos de traumas cerrados, que suelen estar o no acompañados de hemo o neumotórax, pero suelen ser
manejados con Dren pleural, igual en los traumas penetrantes, ¿no? Solamente un 10 o 15% requieren un manejo quirúrgico definitivo, y eso se realiza a través de las toracotomías, ¿no? Que pueden dividirse en tres, ¿no? La toracotomía inmediata, también llamada resucitación o emergencia, la de urgencia y la diferida, ¿no? Que lo vamos a ver al final. Entonces, en la revisión primaria, bueno, esto ustedes ya lo han visto, ¿no? Imagino en varias oportunidades el ABC. Bueno, el ABC solamente tiene que ver con la parte trauma torácico, ¿no? Porque el trauma en general es el ABCD, ¿no? Pero para el trauma torácico luego nos interesa las tres primeras, ¿no? Ya que son las lesiones que ha mencionado su compañero que se buscan identificar, ¿no? La vía aérea, ya si el paciente pues viene hablando, ya está de más descartar que hay permeabilidad de la vía aérea, pero si es que el paciente tiene alteración de la conciencia y su Glasgow pues es menor desde, por ejemplo, no sé, 6 7, entonces probablemente el paciente requiera una intubación o manejo de la vía, colocar una vía aérea definitiva, ¿no? Que puede ser por una intubación orotraqueal. En casos de trauma maxilofaciales severos donde no se pueda intubar, de repente la realización de una cricotiroidotomía, que es lo más fácil, ¿no? Lo otro es la parte de la alteración en la ventilación, ¿no? Por ejemplo, el neumotórax atención. El neumotórax atención, como su compañero lo mencionó, el diagnóstico es clínico, ya no requiere de un examen radiológico para hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces la sospecha del neumotórax atención es cuando el paciente tiene pues los signos o hallazgos de neumotórax al examen físico, ¿no? O sea, hay disminución o abolición del murmullo vesicular, hay hiperresonancia, ¿no? Y si a estos hallazgos se le agrega la presencia de hipotensión, taquicardia e ingurgitación yugular, entonces ya se confirma el diagnóstico de neumotórax de atención y requiere un manejo inmediato, ¿no? La razón por la cual es una emergencia es porque, como les mencionaba, el aumento o el incremento de la presión dentro de la cavidad pleural hace que se pierda la presión negativa del tórax, ¿no? Que normalmente es alrededor de menos 7 milímetros de mercurio, bueno, y eso varía conforme en la fases de la respiración, ¿no? Haciéndose más negativo en la inspiración y menos negativo durante la expiración. Entonces, cuando el aire, hay una lesión tanto en la pared o en el parénquima pulmonar que permite la fuga de aire hacia el espacio pleural y esta no se puede eliminar, pues con cada respiración el paciente va a ir incrementando el volumen de aire en el espacio pleural, haciendo que la presión que normalmente es negativa se vaya perdiendo hasta que se haga cero o incluso positiva. Como la caja torácica, como les mencionaba, pues una estructura no distensible, va a empezar a comprimir las estructuras del mediastino y del hemitórax contralateral, ¿no? La presión negativa del tórax, esto va a ir disminuyendo progresivamente el retorno venoso, ¿no? Entonces el hecho de que disminuye el retorno venoso, disminuye la precarga, baja el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, hasta que hay un momento, si es que esto no se corrige, que el paciente hace un paro, ¿no? Y mientras no se descomprima la cavidad pleural, pues lamentablemente ninguna maniobra de resucitación va a ser efectiva, ¿no? Es por eso que es importante, especialmente cuando el paciente se lo intuba y a veces se le da una ventilación muy enérgica con el ambú, con la bolsa autoinflable, que lo que hacemos es más bien incrementar la fuga de aire hacia el espacio pleural y agravar más o aumentar más la presión intrapleural, ¿no? Y mientras eso no se corrige, por más que uno haga masaje cardíaco, el paciente no va a salir del paro, ¿no? Entonces, por eso es tan importante identificarlo dentro de la revisión primaria. Y bueno, existe la parte de manejo inicial y un manejo definitivo. El manejo inicial lo que busca es la conversión de un neumotórax de atención a un neumotórax simple. Y el manejo definitivo, pues la instalación ya de un sistema de drenaje pleural para ya evacuar completamente el neumotórax, ¿no? Como les mencionaba, no es adecuado solicitar una radiografía, ¿no? Porque el diagnóstico es clínico, pero en caso alguien lo solicite alguna vez o de repente ven alguna imagen, esto es lo que se vería en una motora de atención, ¿no? Una cavidad pleural totalmente radiolúcida, ¿no? Con desplazamiento contralateral del mediastino, los espacios intercostales más incrementados que el lado contralateral, y el diafragma, ¿no? El hemidiafragma de ese lado que debería tener una convexidad superior, tiene una concavidad, ¿no? Está aplanado o cóncavo, ¿no? Y bueno, lo otro es las lesiones, es el neumotórax abierto, ¿no? Que viene a ser una lesión ya netamente en la pared torácica
torácica, ¿no? Que no es cualquier lesión de la pared torácica, ¿no? Es una lesión que por definición teórica debe tener un diámetro que sea igual o superior a los 2/3 del diámetro de la tráquea del paciente, ¿no? Pero bueno, esa definición es teórica, ¿no? No vamos a poder medir el diámetro de la tráquea y luego ponernos a medir la lesión de la pared torácica, ¿no? Pero se sospechan aquellas lesiones de la pared torácica que son unas lesiones soplantes, ¿no? O sea, que el paciente al respirar, ¿no? Al inspirar y expirar, se va a escuchar un sonido a través de este defecto de la pared, similar al que ustedes harían cuando respiran con la boca abierta, más o menos eso, ¿no? ¿Y por qué es importante o riesgoso este tipo de lesiones? Uno, porque tienen alto riesgo de evolucionar a neumotoras de atención, porque suelen formarse flaps, ¿no? Causando un efecto válvula unidireccional, por una parte, y por otra parte, porque las lesiones que alcanzan estas dimensiones van a generar que al momento de inspirar el aire, tenga menos dificultad a ingresar por el defecto, o sea, por la lesión de la pared torácica, que ingresar por la vía aérea. Entonces, la mayor parte del aire inspirado va a ingresar por la lesión hacia el espacio pleural y ahí no hay hematosis, no hay intercambio gaseoso. Y el paciente no va a poder ventilar adecuadamente, ¿no? Igual existe un manejo inicial, ¿no? Que consiste en colocar un apósito que sea impermeable al aire, ¿no? Que ocluya completamente el defecto, ¿ya? Pero se tiene que asegurar solamente 3 bordes y hay que dejar un borde libre, ¿no? De tal manera que cuando el paciente inspire y la presión de la caja torácica se haga negativa, pues el apósito se pega hacia el defecto o la lesión y evita el ingreso de aire de tal manera que anula la posibilidad de que se desarrolle una motora de tensión y también evita que el aire o permite que el aire ingrese por la vía aérea, ¿no? Y cuando expira, pues se eliminará parte de ese neumotórax. No va a solucionar el neumotórax, pero permite al paciente ventilar adecuadamente hasta la instalación de un drenaje pleural que ya viene a ser el manejo definitivo, ¿no? El drenaje pleural tiene que ser colocado en un lugar distinto de la lesión, no a través de la misma lesión. ¿Ya? Luego de lo cual ya se procede a cerrar el defecto de la pared torácica, ¿no? Lo otro es el tórax inestable, ¿no? Que el tórax inestable es una lesión de costal múltiple, ¿no? Generalmente en lesiones o traumatismos de alta energía, ¿no? Donde hay fracturas costales múltiples que siempre suelen acompañarse de una lesión del parénquima pulmonar que se llama contusión pulmonar, ¿no? Que es lo que también agrava, compromete más el estado del paciente, ¿no? Entonces, para que se produzca el tórax inestable, pues tiene una manifestación clínica que es la respiración o movimiento paradójico, ¿no? Que para que ésta se produzca tienen que cumplirse 3 cosas, ¿no? Uno que es, tienen que haber 2 o más arcos fracturados, que estos arcos costales fracturados sean consecutivos y que cada arco tenga al menos 2 trazos de fractura, ¿no? Si esto no se cumple, no se presenta la respiración o movimiento paradójico, ¿no? Y se trata como una fractura simple, ¿no? Entonces, la, la presencia de la contusión pulmonar puede agravar su estado, ¿no? Es por eso que algunos postulan que es recomendable cuando el paciente llega al servicio de emergencias la administración de corticoides, ¿no? Se ha visto que la hidrocortisona es el que mejora el pronóstico de estos pacientes con contusión pulmonar, pero siempre y cuando sea administrado como máximo 12 horas posteriores al trauma, ¿no? Pasado las 12 horas ya no es recomendable, ¿no? Entonces, solamente 2 dosis, ¿no? La llegada y 12 horas posteriores. Entonces, el paciente puede presentar completar estos 3 criterios para presentar la respiración o movimiento paradójico y en algunos casos no presentarlo. Ocurre, por ejemplo, cuando uno de los trazos de fractura es muy posterior, no muy cercano a la columna, porque este segmento del arco costal es el segmento menos móvil y se encuentra prácticamente fijado por los músculos paravertebrales, que son músculos muy gruesos, muy fuertes, ¿no? Que evitan que la costilla se colapse. Entonces puede ser que presente estos 3 criterios que les mencionaba, pero que no presente el movimiento paradójico, ¿no? O puede ser también que el paciente presente, por ejemplo, más de 2 arcos fracturados, que tengan, que sean consecutivos, y en la radiografía verse un solo trazo de fractura, ¿no? Y el paciente presentar un movimiento o respiración paradójica que puede ocurrir cuando las fracturas son en la parte anterolateral, ¿no?
donde un trazo de fractura es visible y el otro no, porque suelen producirse por desinserción de los cartílagos que unen el esternón con las costillas. Ya, entonces sí, el manejo es como un tórax inestable, ¿no? Que puede hacerse mediante la fijación de arcos costales. Ya, este es un video donde van a ver una respiración paradójica de un paciente que sufrió cornadas de toro, ¿no? Tiene múltiples lesiones en la zona cervical, torácica y también abdominal. Esta lesión de la pared lateral del tórax van a ver que tiene una lesión bastante amplia. Ya, y van a ver cómo en esta zona, al inspirar, esta zona se deprime, ¿no? Ese es un tórax inestable, ¿no? Que se manifiesta por una respiración paradójica. Ya, entonces, por ejemplo, ahí el paciente tenía un tórax inestable y también una neumotórax abierto, ¿no? El tamaño de la lesión es bastante grande, ¿no? Entonces, sí, la fijación, el tratamiento pues, es la fijación de los arcos costales, ¿no? Que se puede hacer con estas placas, ¿no? Unas placas Matrix Grip, ¿no? Placas preformadas de titanio con placas y tornillos, pero también hay otras opciones, ¿no? Como la colocación de férulas endomedulares, también la colocación del sistema de estratos estracos, ¿no? Dependiendo ya de la extensión y el número de lesiones, ¿no? No es necesario fijar todos los arcos costales, ¿no? Siempre se fijan los más desplazados y puede hacerse alternando un arco costal, ¿no? Y la parte circulatoria, pues son las dos patologías que son el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, por definición, el hemotórax masivo es aquel acúmulo de sangre, pero ser importante el tiempo, ¿no? Uno de sus compañeros mencionó que son la producción de 1500 en 12 a 24 horas. Eso es inexacto. Lo que busca para la definición de hemotórax masivo es cuando hay un acúmulo rápido. O sea, yo coloco el drenaje e inmediatamente obtengo los 1500 mililitros de sangre, no a las 12 o 24 horas. Ya, entonces cuando el acúmulo es rápido se considera hemotórax masivo. Hay algunas literaturas diferentes a la TLS que postulan que más de 1000 ya debería considerarse como hemotórax masivo, ¿no? Y proceder con el manejo quirúrgico. Si es que no se obtienen los 1500, entonces ya se valora ahí sí la producción, ¿no? Más de 200 por 3 a 4 horas consecutivas. Entonces ahí también se considera motoras masivo, ¿no? Lógicamente estos volúmenes han sido calculados para una persona adulta, ¿no? En un niño se calcula o se define como motoras masivo cuando el volumen perdido supera un tercio del volumen de sangre correspondiente a su peso o su edad, ¿no? Ya, entonces, en este caso, este es uno de los casos cuyo manejo del trauma torácico viene a ser quirúrgico, ¿no? Cuando a un paciente se le coloca el drenaje pleural y se obtiene los 1500 o se valora la producción en horas y la producción es superior a los 200, entonces se procede al tratamiento quirúrgico que viene a ser la toracotomía, ¿ya? Entonces, la toracotomía que se hace en los hemotórax masivos suele ser la toracotomía de urgencia, que es aquella que se hace en sala de operaciones y generalmente pasada una hora después del arribo del paciente. Ya, entonces el tratamiento del hemotórax masivo es la toracotomía más la hemostasia directa, ya no es la colocación de un drenaje pleural, lo que varios se confunden en eso y contestan en las preguntas que el manejo del hemotórax masivo es la colocación del drenaje pleural, no la toracostomía, pero no es así. Ya cuando tú haces la toracostomía y colocas el drenaje, recién haces el diagnóstico porque ahí valoras el volumen de pérdida de sangre del paciente, ¿no? Entonces, el manejo ya es una toracotomía. Y otra cosa, no confundan toracotomía con toracostomía, ¿no? La diferencia es una S, pero en definición, en la palabra, pero ya en la práctica es algo totalmente diferente, ¿no? La toracostomía es hacer un ostoma, una pequeña incisión por donde se coloca un drenaje pleural. Y la toracotomía ya viene a ser una incisión quirúrgica, ¿no? Ya, entonces, y bueno, finalmente el taponamiento cardíaco, ¿no? El taponamiento cardíaco que, bueno, en este caso, para producir un taponamiento en el caso de trauma suele requerirse volúmenes pequeños, ¿no? 50, 100 mililitros ya pueden generar un taponamiento cardíaco debido a que es un evento agudo, ¿no? Y clínicamente se puede sospechar por la presencia de la triada de Beck.
¿no? Que mencionó su compañero, ¿no? La presencia de estos o la ausencia de la tríada de Beck ni confirma ni tampoco descarta el diagnóstico, ¿ya? Porque, por ejemplo, un paciente puede estar, no presentar la ingurgitación yugular, o sea, por ende no completaría la tríada de Beck, pero sí estar en taponamiento, por ejemplo, cuando ha perdido un volumen importante de sangre, que el paciente está hipovolémico, ¿no? De tal manera que no va a haber sangre que para evidenciar la ingurgitación yugular. Sin embargo, está en taponamiento, ¿no? Otro es el signo de Kussmaul, ¿no? Que es el incremento de la ingurgitación yugular durante la inspiración, ¿no? Y el pulso paradójico que en realidad clínicamente no es evidenciable, ¿no? Porque cómo medimos clínicamente la presión, la caída de la presión durante la inspiración, a menos que tengamos una línea arterial, ¿no? Ahí sí podríamos ver los cambios en tiempo real de la presión arterial, ¿no? Pero bueno, todos estos son sospechas clínicas nada más, ¿no? Lo que ya nos confirma es la sospecha clínica, ¿no? De un paciente con trastorno hemodinámico, compromiso hemodinámico, caracterizado por hipotensión, taquicardia, ¿no? Y el hallazgo de líquido en el saco pericárdico mediante el FAS, ¿no? Entonces el FAS es la ultrasonografía que se suele practicar en pacientes que sufren trauma y que busca la presencia de líquido en 4 lugares, ¿no? En el fondo del saco de Douglas, en el espacio hepatorrenal, espleno-renal y el pericardio, en esos 4 lugares, ¿no? Lógicamente, si hay líquido en estas zonas, uno va a sospechar que es sangre, ¿no? En el contexto de un trauma. ¿Ya? Y actualmente se ha agregado pues el FAST-E o FAST extendido, ¿no? Donde además de estas 4 cavidades también se valora los hemitórax, ¿no? Para valorar la presencia de líquido o también aire, ¿no? O sea, para ver si es que hay hemotórax o neumotórax o de repente ambos, ¿no? Que es el FAST extendido. Pero, bueno, actualmente prácticamente casi todos los hospitales ya cuentan con un ecógrafo en el área de emergencias y prácticamente esto se hace ya de rutina, ¿no? Pero hace poco tiempo, hace algunos años, era difícil tener un ecógrafo disponible en emergencia, ¿no? Y también había poco personal capacitado, ¿no? En esos casos se utilizaba la confirmación quirúrgica, ¿no? La confirmación quirúrgica ya viene a ser mediante una cirugía que es la ventana pericárdica subsifoidea. Ya esta ventana pericárdica subsifoidea se hace en sala de operaciones, ¿no? Es una incisión pequeña en la región sifoidea, se secciona la apófisis sifoides y se busca ingresar al saco pericárdico, ¿no? Al abrirlo, si evidenciamos la presencia de sangre, pues se confirma el diagnóstico, ¿no? O sea, de un taponamiento cardíaco. Entonces, la ventana pericárdica viene a ser diagnóstica y parcialmente terapéutica, ¿no? ¿Por qué parcialmente terapéutica? Porque el hecho de abrir el pericardio y permitir la salida de sangre, pues vamos a liberar el taponamiento, pero eso no va a parar la hemorragia, ¿no? Entonces, una vez hecha la ventana pericárdica y confirma el diagnóstico, ya se procede al manejo definitivo, que es la toracotomía anterolateral, ¿no? Izquierda en este caso, ¿no? Por ser la sospecha de una lesión cardíaca. Ya acaban de ver un video de un trauma torácico penetrante, ¿no? Del Hospital Belén, donde hay lesión del ventrículo derecho, ¿no? Pueden ver cómo se hace la hemostasia directa inicialmente con la colocación del dedo, ¿no? Para ocluir el defecto hasta que ya se puede hacer la rafía, ¿no?
Bien, entonces ahí vieron un trauma penetrante, ¿no? Entonces, ¿cuándo intervenir quirúrgicamente? Les mencionaba que habían tres momentos, ¿no? Entonces, las toracotomías en lo que es manejo de traumas se divide en tres, ¿no? La toracotomía inmediata, ¿no? O también llamada de emergencia o resucitación. Pero como les mencionaba, esta toracotomía se hace físicamente en la sala de emergencia, ¿no? O sea, no en sala de operaciones, sino en emergencia, generalmente a la llegada del paciente, ¿ya? Pero ¿en quiénes se hace esta toracotomía? Esta toracotomía se hace en pacientes que llegan en un estado de extrema gravedad, ¿ya? De extrema gravedad, pero que han sufrido un trauma torácico penetrante, solamente en traumas torácicos penetrantes, no está indicado en traumas torácicos cerrados. Ya eso, entonces pueden ser pacientes que han llegado con signos vitales y delante del personal de salud, entran, por ejemplo, en un paro, ¿ya? O hacen actividad eléctrica sin pulso, pero en el contexto de un trauma torácico penetrante, ¿ya? Entonces, la otra es la toracotomía de urgencia, que es la que ya se hace en sala de operaciones, generalmente pasada una hora en arriba del paciente, en donde ya están indicadas también algunas lesiones cardíacas que causan un taponamiento, pero por lesiones pequeñas, ¿no? Donde el taponamiento se instala un poco más progresivo, más paulatino. También lesiones pulmonares, por ejemplo, en este grupo de acá se encuentran los hemotórax masivos, ¿no? Donde se coloca el tubo de drenaje y se valora la producción por hora, ¿no? Y la diferida que sea pasada las 24 horas, ¿no? Que también se hacen sala de operaciones, pero ya son para hallazgos generalmente de la revisión secundaria o complicaciones del manejo inicial, por ejemplo, un empiema post hemotórax, ¿no? Entonces, los objetivos de la toracotomía de emergencia son para dar un taponamiento cardíaco, ¿no? Y generalmente, pues, hacer la corrección o RAFIE de una lesión cardíaca. Ya también para la presencia de hemorragias intratorácicas importantes, embolias o fístulas broncoplurales masivas, que eso es raro, ¿no? Lo más frecuente suele ser por un problema hemorrágico, ¿no? Y también se puede indicar en pacientes que tienen, por ejemplo, traumas penetrantes abdominales con lesiones arteriales, ¿no? Donde busca uno hacer un clampaje temporal de la aorta torácica descendente, ¿ya? Por eso que el abordaje de la toracotomía de emergencia o resucitación siempre va a ser una toracotomía anterolateral izquierda, porque, como vimos al inicio, es donde se ubica, pues, la aorta torácica descendente y podemos hacer el clampaje y además de eso hacer una compresión cardíaca o masaje cardíaco directo, ¿no? Ya, entonces se hace en sala de emergencia, ¿no? Es la imagen, una anatomía anterolateral donde ya pues la sepsia, antisepsia pasa a un segundo plano, ¿no? Y la toracotomía de urgencia
También se hace, como les mencionaba, para taponamiento cardíaco, elevada producción de un drenaje pleural, ¿no? La fuga aérea masiva. Y en este caso sí puede ser una toracotomía anterolateral, posterolateral, puede ser derecha, puede ser izquierda, ¿no? Es una imagen de dónde sería la toracotomía posterolateral, ¿no? Y las diferidas que ya son, como dije, para lesiones que se encuentran en una revisión secundaria o complicaciones de un manejo inicial, ¿no? Que generalmente pueden ser infecciosos como el empiema después de un hemotórax, ¿no? Después de portar un drenaje pleural por hemotórax, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ay, me olvidaba acerca de la pericardiocentesis, ¿no? La pericardiocentesis como diagnóstico ya no está indicada, ¿no? Porque como ustedes han visto, el volumen que se requiere para producir un taponamiento es un volumen muy pequeño, ¿no? Que generaría un espacio entre el pericardio visceral y el miocardio muy pequeñito, ¿no? De apenas milímetros, ¿no? Entonces intentar entrar con una aguja a un espacio de milímetros en un órgano en movimiento, lo más probable es que generemos una lesión cardíaca, ¿no? Y agravemos el cuadro, o si es que finalmente no hay sangre, no existe sangre en el espacio pericárdico, lo que vamos a generar es producir una lesión cardíaca, ¿no? Entonces la pericardiocentesis solamente está indicada como puente a la cirugía, ¿no? O sea, en alguien que ya se confirmó el diagnóstico y se requiere mejorar el taponamiento de la contractilidad cardíaca hasta llegar a sala de operaciones, ¿no? Pero generalmente se recomienda haciéndolo con guía ecográfica, ¿no? Para lo cual también se requiere tener cierta experiencia, ¿no? Porque de lo contrario, este, vamos a retrasar el manejo definitivo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Doctor, en el caso del bolet costal, ¿se tiene que intubar al paciente sí o sí? O... Cuando hay bolet costal se maneja, bueno, el manejo inicial que tiene que ser la resucitación, ¿no? Fluidos, oxigenoterapia, pero generalmente cuando hay respiración o movimiento paradójico se recomienda entrar a ventilación a presión positiva, ¿no? Para evitar el movimiento paradójico, ¿no? O sea, intubar y hasta que el paciente se logran fijar los arcos costales, ¿no? Generalmente su estado del paciente suele deteriorarse en los 3 primeros días, los 3 a 5 primeros días, por la contusión pulmonar, ¿no? Que es el tiempo donde hace su pico máximo entre el tercer y quinto día, ¿no? Y eso nosotros vamos a ir valorando conforme se les hace un estudio de análisis de gases arteriales, ¿no? Donde se valora la gradiente alveolo arterial, ¿no? Que vamos a ver que esa gradiente se va a ir incrementando debido a que el edema y la hemorragia intraparenquimal pulmonar se va a ir agravando, ¿no? Entonces, generalmente, a veces hay que esperar que se solucione o entre en fase resolutiva la contusión para recién extubar al paciente, ¿no? Porque por más que se fijen los arcos costales, siempre la contusión pulmonar suele ser la que lo mantiene en ventilación mecánica cuando es una contusión importante, ¿no? Que suele serla cuando son tórax inestables, ¿no? Porque son impactos o traumas de alto impacto, ¿no? De alta energía, ¿no? Entonces, esa es la indicación, ¿no? Como les mencionaba, hay casos en los que se cumplen los 3 criterios y el paciente no hace un movimiento de respiración paradójico y podría manejarse conservadoramente, ¿no? Evitando la intubación, pero a veces la contusión pulmonar es la que finalmente lleva a que igual se ingrese el paciente a ventilación mecánica, ¿no? Entonces son dos cosas que van a comprometer o a veces llevar al paciente a la ventilación. Como le dije, el uso de los corticoides puede en algunos casos evitar la severidad de la contusión pulmonar y evitar la intubación en alguien que teniendo las fracturas costales múltiples no hace movimiento o respiración paradójica, ¿no? Doctor, y en el caso, por ejemplo, del hemotórax masivo, se puede indicar también el VATS en vez de toracotomía? Mira, lo que se busca ahí, más que el drenaje, es solamente la rafía directa, ¿no? El problema del VATS es que si tú no tienes el equipamiento